Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 2 de noviembre del año 2021. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula Seguid a Jehová vuestro Dios. Cuando el pueblo pecó en Baal Peor, pudimos ver un tremendo contraste entre unos y otros. Pudimos ver que había quienes adoraron a Baal y quienes se mantuvieron fieles. Pudimos ver también quienes siguieron al Señor y quienes se separaron de Él. Y ahora noten ustedes un texto del cual el día de ayer hicimos tremendo énfasis al leerlo. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. No todos murieron en aquella ocasión, porque los que no murieron se mantuvieron siguiendo al Señor, se mantuvieron unidos al Señor. Y eso es precisamente lo que hace la diferencia en cualquier circunstancia que nos confronte con la tentación. Nosotros hemos aprendido que pecado es transgredir la ley de Dios, y eso es correcto. También hemos aprendido que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, y eso también es correcto. Pero muy pocas veces hemos pensado que separarnos de Dios es pecado. Por lo tanto, pecado es vivir separados de Dios. Cuando el ser humano se separa de Dios, es presa fácil para que el enemigo lo haga caer, para que la tentación haga estragos en su vida. Ese es el problema que nos enfrentamos como seres humanos, separarnos de Dios. Por eso en aquella ocasión los que se separaron de Dios fueron presa fácil del enemigo, y todos murieron, todos. Pero los que se mantuvieron unidos al Señor, todos vivieron, todos. Porque en aquel entonces y ahora no existen términos medios, no hay tibios que se salven. O eres frío o eres caliente, y eso lo dejó bien claro el Señor en Apocalipsis. El hecho de seguir al Señor significa un compromiso que lo ratificamos con nuestra vida, no con nuestras palabras. Seguir al Señor significa aferrarse a Él en todo momento y lugar, mantenernos unidos a Él bajo cualquier circunstancia. Si nosotros nos mantenemos unidos a Dios, siguiendo al Señor, el pecado no puede hacer estragos en nuestra vida. El pecado no puede vencernos, y no puede vencernos porque estamos unidos al Señor. Recordemos que pecado es vivir separados de Dios. Ahora quiero que noten las tremendas revelaciones de los siguientes pasajes bíblicos que voy a leer. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, note bien, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y el siguiente pasaje es: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En esos dos versículos anteriores nos garantiza el Señor la victoria sobre el pecado. Pero noten dónde estriba el secreto para ser vencedores. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis. Y noten cómo termina: y a Él seguiréis. Ahí está la clave, estimados amigos y queridos hermanos. La clave es seguir al Señor. Vivir unidos al Señor a través de una relación diaria y continua con Él. No separarnos de Dios. Cada día debemos decidir seguir al Señor. Es una decisión diaria que tenemos que estar manteniendo. Usted no puede decidir por un mes, por un año. Usted y yo solo vivimos el día a día. Y esta es la única forma en que podemos vivir fieles a nuestro Dios. Aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz a nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Debemos dedicar toda energía del alma a la obra de vencer y acudir a Jesús, note bien, y acudir a Jesús, a seguir a Jesús, no separarnos de Él, a fin de recibir fuerza para hacer lo que no podemos hacer nosotros mismos.
Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Su atención está fija en Él. Su esperanza y su fe se concentran en Él. Queridos amigos y hermanos, por ninguna circunstancia dejemos de seguir al Señor. No dejemos de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. De ello depende nuestra victoria sobre el pecado. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.